30 años atrás, el polvo del camino aún guardaba las huellas de una persecución que nadie quiso recordar. El pueblo había cambiado de nombre, de casas y de caras, pero el silencio seguía siendo el mismo. Ella creció ahí, entre miradas que evitaban la suya y respuestas a medias cuando preguntaba por su origen. No tenía apellido, no tenía fecha exacta de nacimiento, solo un nombre corto que alguien eligió por conveniencia. La niña sin nombre, murmuraban algunos, como si así pudieran mantenerla lejos de sus propias culpas. Aprendió a sobrevivir observando, a coser sin hilo suficiente, a leer gestos cuando las palabras no llegaban, a caminar sin hacer ruido. El orfanato la soltó temprano al mundo y ella encontró trabajos pequeños, siempre temporales, siempre a distancia de cualquier afecto profundo. Sabía que no pertenecía del todo a ningún sitio. Aún así, había algo en su manera de mirar, firme, antigua, que hacía pensar que llevaba una historia pesada, aunque no supiera nombrarla. El sheriff llegó al pueblo con la intención de quedarse poco tiempo. Un traslado más, una placa gastada, una promesa silenciosa de hacer lo correcto. No la notó al principio. La vio como se ven tantas cosas en un lugar nuevo, parte del paisaje. Fue una tarde de tormenta cuando el pasado decidió asomar. El archivo del juzgado tenía una habitación olvidada, con cajas de cartón y papeles que olían a humedad. Buscaba un expediente distinto cuando encontró el cartel doblado, amarillento, con letras grandes, se busca. El papel estaba roto en los bordes. La tinta, corrida. Pero el rostro, ese rostro, seguía intacto. Los ojos no mentían. El sheriff sintió un golpe seco en el pecho. Conocía esos ojos, los había visto esa misma mañana, al comprar pan. Eran los mismos que lo miraron sin miedo cuando él preguntó el precio. 30 años atrás fue perseguida, hoy el sheriff descubría que la niña sin nombre era ella. El cartel hablaba de un crimen antiguo, de un incendio, de una fuga en medio del caos. No decía todo, nunca lo hacen, decía lo suficiente para condenar. El sheriff leyó una y otra vez, buscando una grieta, una explicación que encajara con la mujer que había conocido. No encontró una respuesta sencilla. Encontró, en cambio, una obligación. Esa noche no durmió. Pensó en la ley como en una línea recta, y en la justicia como en un camino lleno de curvas. Pensó en el pueblo, en los secretos heredados, en la facilidad con la que se había decidido el destino de una niña hace 3 décadas. Al amanecer, tomó el cartel y lo guardó en su chaqueta. La buscó con cuidado, no con sirenas ni preguntas, con silencios. La encontró al borde del río, lavando ropa ajena por unas monedas. Se sentó a una distancia prudente. No dijo su nombre, no dijo nada, al principio. Ella lo miró como si lo hubiera estado esperando desde siempre. ¿Qué encontraron?, preguntó ella, sin mirarlo del todo. El sheriff respiró hondo, sacó el papel y lo dejó entre ambos. El viento quiso llevárselo, pero ella lo sostuvo con una mano firme. Miró el rostro del cartel. Se miró a sí misma en el reflejo del agua. No lloró, no negó. Siempre supe que alguien iba a recordar, dijo. Solo no pensé que sería usted. Le contó su versión despacio. La noche del incendio, el miedo, los adultos gritando, la puerta cerrándose detrás de ella. Contó cómo corrió sin entender por qué, cómo alguien la empujó a seguir, cómo aprendió que el silencio podía salvarte la vida. Contó que no fue culpable, pero sí testigo. Que eso, a veces, es peor. El sheriff escuchó sin interrumpir. La historia no encajaba con el cartel, pero encajaba con la vida que tenía delante. Pensó en la facilidad con la que se había escrito una verdad conveniente, en la prisa por señalar a alguien pequeño para cerrar un caso grande. Pensó en los nombres, ausentes de los verdaderos responsables. La ley dirá una cosa, dijo él. Pero la verdad suele decir otra. El pueblo empezó a murmurar cuando los vieron hablar. Siempre murmura. Las historias viejas despiertan apetitos nuevos. El sheriff sabía que el tiempo se agotaba. Sabía que otros carteles podían aparecer, que otras miradas serían menos pacientes. Tomó una decisión que no figuraba en ningún manual. Reabrió el caso, pidió testimonios, buscó registros olvidados. Cada puerta cerrada le confirmó que alguien había trabajado duro para que esa historia no se revisara jamás. Cada negativa era una pista. Ella siguió con su vida mientras tanto, con la dignidad tranquila de quien ya perdió el miedo a perder. Preparó una pequeña bolsa, por si debía irse. No quería arrastrar a nadie más. El sheriff se lo dijo claro, no huirían. Caminarían hacia adelante. Cuando el pueblo supo que el caso se reabría, hubo enojo.
Hubo amenazas veladas, hubo silencios más pesados que antes. Pero también hubo una mujer anciana que recordó una llave, un hombre que admitió haber mentido, un nombre que apareció donde no debía. La verdad, cuando se le abre una rendija, empuja. La audiencia fue pequeña, sin prensa, sin aplausos. El juez miró el cartel y luego miró a la mujer de pie. No vio a una fugitiva. Vio a alguien que había cargado con una etiqueta demasiado grande desde demasiado joven. Escuchó, dudó. Eso, en sí mismo, fue un avance. El fallo no borró el pasado, pero lo enderezó. Reconoció el error, cerró la herida como se cierran las heridas viejas, con cuidado, sin promesas falsas. El pueblo respiró distinto. Algunos bajaron la mirada, otros se acercaron por primera vez. El sheriff devolvió el cartel al archivo, esta vez con una nota nueva, clara. Salió al sol. Ella estaba afuera, esperando, con esa calma que había aprendido a construir sola. Él le tendió la mano. No como autoridad, como testigo. Tiene un nombre, dijo. Y ahora también un lugar. Ella miró el cielo, el río, las calles que por fin parecían suyas. No necesitó decir nada más. A veces, la justicia no hace ruido. A veces, simplemente permite que alguien deje de huir. 30 años atrás fue perseguida, hoy el sheriff descubrió que la niña sin nombre era ella. La revelación no cayó como un rayo, sino como una nevada lenta que lo cubre todo. El pueblo siguió con su rutina, pero bajo las puertas cerradas comenzó a filtrarse una inquietud antigua. Ella caminó por la calle principal sintiendo el peso de las miradas, no nuevas, solo más conscientes. Había aprendido a vivir con esa presión, lo que no sabía era vivir con la posibilidad de ser escuchada. El sheriff entendió que el tiempo no era su aliado. Los recuerdos se deshacen si no se sostienen, y los poderosos prefieren archivos cerrados. Volvió a la sala de registros con una lista corta de nombres y una paciencia larga. Encontró facturas de reconstrucción tras el incendio, permisos firmados con prisas, un informe médico incompleto. Cada papel era una grieta en la versión oficial. No era prueba suficiente, pero era dirección. Ella, mientras tanto, se permitió algo nuevo, preguntar. Visitó a la mujer que le había enseñado a coser, al viejo que siempre arreglaba relojes sin cobrarle. Preguntó por aquella noche sin mencionar su nombre. Algunos desviaron la mirada, otros dijeron no recordar. Uno, al final del día, le habló de un grito distinto, de una puerta que se cerró demasiado rápido, de un hombre que salió con humo en la ropa. No lo acusó, solo lo dijo. A veces, eso basta para que la verdad empiece a caminar sola. Las noches se volvieron inquietas. El sheriff recibió notas anónimas, advertencias envueltas en cortesía. Entendió que había tocado un nervio. No retrocedió. Llamó a un investigador retirado que aún le debía un favor. Reunieron fechas, cruzaron testimonios, reconstruyeron mapas del pueblo antiguo. La historia comenzó a cambiar de forma. Ya no era la fuga de una niña culpable, sino el encubrimiento torpe de una cadena de errores. Ella encontró una caja en el desván de la casa donde había vivido de niña. Dentro, un pañuelo con iniciales que no eran las suyas, una llave oxidada, una foto borrosa de 3 adultos frente a una pared ennegrecida. No sabía a quién pertenecían, pero el sheriff sí. La llave abría un cobertizo que ya no existía. Las iniciales coincidían con un apellido influyente. La pared era la del edificio que ardió. La memoria, cuando se materializa, deja de ser opinión. El día que el pueblo se enteró de la reapertura formal, la plaza se llenó de murmullos. Hubo quienes pidieron silencio, quienes pidieron castigo, quienes pidieron que nada se moviera. Ella se mantuvo al margen. No quería ser símbolo, quería ser persona. Aún así, entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Había otras niñas que necesitaban que alguien dijera, basta. En la audiencia preliminar, el juez pidió orden. El sheriff presentó documentos, testimonios, la fotografía. No acusó con rabia, habló con precisión. Ella declaró al final, no dramatizó, contó lo que recordaba y lo que había aprendido a callar. Dijo que corrió porque alguien le gritó que corriera. Dijo que nadie la buscó después. Dijo que crecer sin nombre te enseña a desaparecer a tiempo. El silencio en la sala fue distinto al de otras veces, no era negación, era atención. La defensa intentó cerrar el caso por prescripción, por errores de forma, por el bien del pueblo. El juez escuchó. También escuchó al investigador retirado, que explicó cómo se construyen culpables cuando se necesita cerrar heridas rápido. La ley no prometió redención, pero prometió revisión.
Y eso, para ella, era una puerta abierta. Fuera, el viento levantó polvo antiguo. Algunas personas se acercaron con disculpas torpes, otras se alejaron con prisa. Ella aceptó lo primero sin rencor y dejó pasar lo segundo sin sorpresa. Aprendió que el perdón no siempre es un acuerdo entre dos, a veces es una decisión íntima para seguir. Las semanas siguientes trajeron más piezas. Un registro bancario, un seguro cobrado, una declaración tardía. No todos los responsables estaban vivos, pero la verdad ya no podía fingir. El juez emitió una resolución clara. El cartel de "se busca" quedaba oficialmente revocado. Se reconocía el error, se pedía una reparación simbólica. No devolvía los años, pero devolvía el nombre. El sheriff la acompañó a la oficina de registros civiles. Firmaron papeles, eligió su apellido, no el de la vergüenza, ni el del miedo. Eligió uno que había oído de niña en un cuento. Cuando sostuvo el documento, respiró como quien sale a la superficie después de mucho tiempo. El pueblo cambió despacio. Cambia así. Una placa nueva en la biblioteca, una charla en la escuela, una frase distinta en las conversaciones. No fue justicia perfecta, fue justicia posible. Y eso, en un lugar acostumbrado a esconder, fue un comienzo. Una tarde, ella volvió al río. Miró el agua como quien reconoce a un viejo testigo. Pensó en la niña que corrió sin saber por qué y en la mujer que ahora podía quedarse. El sheriff se detuvo a su lado. No dijeron mucho, no hacía falta. El pasado había dejado de perseguirla. Por primera vez, caminaban en la misma dirección.